Durante décadas, el mundo ha mirado al cielo en busca de respuestas, esperando señales de vida en la inmensidad del cosmos. Hemos imaginado naves surcando la estratosfera, visitantes de mundos lejanos llegando para hacer contacto. Pero, ¿y si la búsqueda siempre estuvo mal enfocada? ¿Y si los secretos más profundos del Área 51 no provienen de las estrellas, sino de dimensiones ocultas, pliegues en el tejido de nuestra propia realidad? El desierto de Nevada, con su silencio milenario, es el escenario perfecto para guardar un secreto de esta magnitud. Un lugar donde el cielo es tan vasto que parece tocar la tierra, y la soledad es tan absoluta que uno puede escuchar el latido del planeta. Aquí, en la profunda noche de Nevada, las luces no siempre anuncian aviones que siguen rutas comerciales. A veces son anomalías silenciosas, destellos que desafían la física conocida. A veces son puertas que nadie admite haber abierto, umbrales hacia lo desconocido que parpadean por un instante y luego desaparecen, dejando tras de sí solo preguntas y un frío inexplicable en el aire. Se dice que donde termina el mapa, comienza el rumor. Pero en este rincón olvidado del mundo, los rumores son más que simples historias. Son fragmentos de una verdad incómoda, piezas de un rompecabezas que nadie quiere armar. A veces, los rumores son mapas de otra realidad, una que existe paralela a la nuestra, tan cerca que casi podemos tocarla. Lo que comenzó en la década de 1950 como una base militar de pruebas aéreas, un simple anexo para desarrollar aviones espía como el U-2, se transformó sigilosamente. Con el paso de los años, su propósito evolucionó en la sombra, convirtiéndose en el epicentro de los mayores secretos de la humanidad, un lugar donde la ciencia de vanguardia se encontró con lo inexplicable. La narrativa popular insiste en que el Área 51 ocultaría tecnología extraterrestre, naves recuperadas de incidentes como el de Roswell. Pero los documentos filtrados y los testimonios más oscuros sugieren algo mucho más perturbador: registros de entidades que no pertenecen a este universo. Entes cuya biología, si es que se le puede llamar así, no sigue las reglas de nuestro plano existencial. Kilómetros de túneles se extienden bajo la superficie del desierto, conectando laboratorios sellados con puertas de titanio. Los mecanismos se abren con códigos alfanuméricos y verificaciones biométricas. Pero hay cosas que no deberían abrirse jamás. Hay conocimientos que, una vez adquiridos, no pueden ser olvidados. Cada cámara, cada sensor de movimiento, cada guardia armado que patrulla los pasillos subterráneos, no está ahí solo para mantener a los curiosos fuera. Están ahí para mantener algo adentro. La seguridad es la huella visible de lo invisible, la jaula construida alrededor de un fantasma. Testimonios de ex empleados, susurrados bajo condición de anonimato, aseguran que los experimentos más secretos no eran con seres del espacio, sino con presencias interdimensionales. Seres que cruzaron portales creados accidentalmente por la manipulación de energía cuántica a niveles sin precedentes. Buscaban una fuente de energía ilimitada y en su lugar tocaron una membrana que separa los mundos. Los sensores registraban su presencia, pero las lecturas eran contradictorias. Nada en sus biometrías correspondía a patrones conocidos de vida. No había ritmo cardíaco, ni respiración, ni firma térmica convencional, porque quizá no eran biología en el sentido que la entendemos, sino un patrón de energía coherente, conciencia pura manifestada como una distorsión en el espacio-tiempo. Los científicos los observaban desde detrás de gruesos paneles de vidrio reforzado con plomo. Pero pronto surgió una aterradora certeza. Cuando miras a través del vidrio, el vidrio te mira a ti. La observación no era un acto pasivo. Sentían que sus pensamientos eran leídos, sus miedos sondeados. No abrieron un agujero de gusano en el espacio, como en la ciencia ficción. El proceso fue más sutil y más peligroso. Al manipular las fluctuaciones cuánticas, curvaron la probabilidad, y algo, atraído por esa anomalía, la siguió de vuelta a nuestra realidad, como un depredador que sigue un rastro de sangre en el agua. Los informes de incidentes, clasificados como eventos de contención fallida, hablaban de vibraciones electromagnéticas incontrolables que freían los circuitos, cambios súbitos y localizados en la gravedad, y voces que surgían de la nada, hablando en lenguajes muertos, o peor aún, en los pensamientos directos del personal.
Algunos afirmaban haber visto entidades que adoptaban formas humanas por breves momentos, imitaciones imperfectas que parpadeaban como una mala señal de televisión antes de desvanecerse en una estática visual, un bolígrafo flotando a medio metro del suelo, una taza de café que de repente pesa 100 kilos. La gravedad no falló. Obedeció a otra ley por un instante, una ley impuesta por una voluntad ajena. El tiempo, ese guardián inflexible que gobierna nuestras vidas, aflojó su puño. Los relojes se detenían, retrocedían o saltaban horas en un segundo. El pasado y el futuro parecían sangrar en el presente. O quizá era otro puño, el de una de estas presencias, el que lo apretaba. Los susurros no viajaban por el aire. No eran ondas sonoras que los oídos pudieran captar. Eran pensamientos con permiso de entrar, ideas implantadas directamente en la conciencia, sembrando paranoia y terror entre el equipo. Estas criaturas no llegaron en naves espaciales, no descendieron de los cielos en carros de fuego, no cruzaron el vacío interestelar, emergieron desde dentro de nuestra propia realidad, desde un plano coexistente que siempre estuvo ahí, esperando a que alguien golpeara la puerta. Incapaces de comprender su naturaleza, los científicos del Área 51 recurrieron a lo único que sabían hacer: clasificar. Las llamaron intrusos dimensionales tipo quinto. Intrusos, porque no fueron invitados. Dimensionales, por su origen. Tipo quinto, porque, según los rumores, ya habían identificado y perdido el control de 4 tipos anteriores. Según los registros fragmentados, sus cuerpos no proyectaban sombra porque parecían absorber la luz. Y su mera presencia alteraba el flujo del tiempo, creando burbujas de dilatación temporal a su alrededor. Estar cerca de uno era envejecer o rejuvenecer segundos en un instante. Ponerle un nombre a lo desconocido es un mecanismo de defensa. Clasificar lo incomprensible es una forma de no temerle, de fingir que se tiene algún tipo de control sobre ello, por un rato. La música debe ser tensa, con bajos electrónicos, estática de radio y ecos profundos. El proyecto que lo originó todo fue conocido internamente como Hecho. Su propósito oficial: estudiar fenómenos electromagnéticos de largo alcance para comunicaciones avanzadas. Pero tras una serie de eventos inexplicables y la pérdida de varios investigadores, se sellaron varios laboratorios en los niveles más profundos de la base. Ningún informe oficial fue publicado, ningún nombre fue revelado. El proyecto Hecho se convirtió en un eco silencioso. El silencio, a veces, no es ausencia de ruido. A veces, suena como fluorescentes muriendo, como el zumbido de la electricidad justo antes de un apagón. Es un silencio lleno de potencial, de algo a punto de suceder. En un lugar donde las leyes de la física se vuelven negociables, la evidencia más ruidosa puede ser una mota de polvo que no cae, suspendida en el aire por una fuerza que no debería existir. Esto redefine nuestra idea de visitante. Si lo que nos visita no viene de lejos, sino de al lado, de una dimensión paralela a la nuestra, entonces la distancia es una ilusión del hábito. El universo es mucho más extraño y está mucho más poblado de lo que imaginamos. Tal vez abrimos una puerta que no entendíamos, usando una llave que no habíamos forjado. Y ahora, la puerta aprendió a abrirnos a nosotros, a mirar dentro de nuestras mentes, a caminar por los pasillos de nuestra realidad. El proyecto Hecho no medía tormentas solares, medía las fronteras de la realidad. Y cada frontera, una vez que se cruza, cambia para siempre a quien la toca. Los científicos no solo observaron, fueron observados. No solo midieron, fueron medidos. En esta historia, el verdadero protagonista no es un científico ni un soldado. Lo invisible es el protagonista, la pregunta que flota en cada pasillo oscuro y en cada laboratorio sellado. Y el desierto, paciente e indiferente, guarda la primera y la última huella, testigo silencioso de un secreto que es demasiado grande para ser contenido y demasiado peligroso para ser revelado. En las profundidades del desierto, lejos de ojos curiosos y bajo toneladas de roca y acero, nació el proyecto Hecho. Su génesis no fue la curiosidad, sino una obsesión casi paranoica: domar campos de energía que no creen en jaulas, fuerzas que desafiaban las leyes de la física conocida. La meta era simple en su enunciado, pero hercúlea en su ejecución: contener lo incontenible. Los primeros intentos fueron un desastre.
Por cada campo de contención que lograban estabilizar, una anomalía surgía en otro lugar del complejo. Una puerta se sellaba y una pared se volvía permeable. Por cada cierre, una apertura en otro lugar. Así aprendieron, a un costo muy alto, que no estaban construyendo una prisión, sino negociando con un ecosistema. Descubrieron que el frío extremo era su mejor aliado. A temperaturas cercanas al cero absoluto, la materia exótica se volvía dócil, casi obediente, sus fluctuaciones cuánticas se aquietaban, pero era una calma frágil. Bastaba una mínima variación para que recordara su naturaleza caótica, su origen en un universo de reglas distintas. Las imágenes de archivo, clasificadas durante décadas, muestran el primer éxito tangible, una esfera de energía pura, contenida magnéticamente, flotando sobre una mesa de titanio. Dentro, algo se movía. No eran reflejos, eran sombras con propósito, siluetas que parecían observar a sus observadores. El fenómeno más desconcertante era su efecto sobre la luz. Un rayo láser que la atravesaba tardaba más en salir que en entrar. La luz tardaba distinto en cruzarla, como si negociara su tarifa con el tiempo, pagando un peaje para transitar por un espacio que no debería existir. Los datos eran una locura. Mediciones contradictorias, valores que oscilaban entre lo infinito y lo nulo. Los científicos aprendieron una lección de humildad. Un número no te mira a los ojos, pero puede mentirte igual, sobre todo cuando describe algo que no tiene análogo en nuestra realidad. Fue entonces cuando un documento filtrado en 1998, conocido como el Memorando de Groom Lake, reveló la verdad. Hablaba de una entidad contactada durante estos experimentos, una a la que llamaron el observador. Una forma sin rostro que no usaba ondas sonoras, sino que se comunicaba directamente con las mentes de los presentes. Decía venir de un lugar donde el tiempo no fluye, y donde la materia es solo un pensamiento maleable. Su método de comunicación era aterradoramente íntimo. No hablaba. Elegía las palabras que ya tenías dentro, ensamblando frases con tus propios recuerdos y miedos. Los testimonios de los testigos eran consistentes. Sentían que la entidad los conocía mejor que ellos mismos. Cuando te mira algo que no tiene cara, la tuya se vuelve espejo, y te ves forzado a confrontar lo que escondes. El observador no informaba, insinuaba. No daba respuestas, sino que formulaba preguntas que desmantelaban las certezas de los científicos. Su presencia era una lección constante sobre la fragilidad del conocimiento humano. El video de vigilancia de la contención avanza mostrando interferencias, pantallas con glitch y relojes que giran al revés. La presencia de la entidad corrompía no solo el espacio, sino también el tiempo. El tiempo dejó de correr en línea recta. Empezó a editarse a sí mismo, creando bucles y fracturas. Los pasillos parecían alargarse, las puertas se alejaban a medida que uno corría hacia ellas. Un segundo puede ser un laberinto, si te atreves a doblarlo. Esto llevó a una nueva y aterradora hipótesis. ¿Y si lo que llamamos extraterrestres son en realidad visitantes de planos paralelos? Entidades que habitan en frecuencias de energía más allá de nuestra percepción. El Área 51 podría haber sido su punto de entrada, y quizás su prisión. El proyecto hecho no estaba construyendo una jaula para un cuerpo, sino un filtro para una frecuencia. Un intento desesperado por aislar una vibración que amenazaba con desintonizar nuestra propia realidad. Los efectos se filtraban al exterior. Los guardias reportaban espejismos extraños en el desierto. Cuando el horizonte se ondula sin calor, tal vez sea la realidad misma la que está respirando, agitada. Dentro, la disrupción era total. Un técnico aseguró que su reloj marcó las 17:03 3 veces seguidas. En cada repetición, recordaba haber contestado la misma pregunta de su superior, pero en 3 versiones distintas de la conversación. Las grabadoras de audio captaban ecos de conversaciones que aún no habían ocurrido. La cinta no recordó, repitió. El pasado y el futuro se volvieron indistinguibles. Aprendieron que para estas entidades, cruzar de su plano al nuestro no era un acto de moverse a través del espacio, sino de sintonizarse con nuestra frecuencia. A estos seres los clasificaron como intrusos tipo quinto, y les temían no por lo que hacían, sino por una característica pasiva y fundamental: no proyectaban sombra. La sombra es un contrato con la luz, la prueba de que un objeto ocupa un espacio tridimensional.
Ellos no lo firmaron. Su existencia no desplazaba la luz, simplemente coexistía con ella. Sus cuerpos translúcidos mostraban un pulso rítmico, una cadencia de luz interna. Un pulso sin corazón, pero con una intención palpable y ajena. El día de la brecha de contención, los protocolos de emergencia fallaron en cámara lenta. Cada error, cada sistema que se apagaba, parecía ocurrir con la precisión de una decisión deliberada, no de un accidente. Cuando el pasillo decide ser más largo de lo que es, el escape se vuelve una simple teoría. La geometría del lugar se había convertido en un arma en su contra. Las grabaciones de ese día están casi todas corruptas. Segmentos enteros de video se borraron, dejando solo estática y saltos. Hay cosas que ni la cámara quiere recordar. Y sin imagen, la mente llena los huecos. En la ausencia de evidencia, la imaginación de los supervivientes reconstruyó los eventos con aquello que más temían. En el exterior, esa noche, múltiples testigos reportaron avistamientos. El desierto aprendía un nuevo y silencioso idioma de luces errantes, y el viento, siempre testigo mudo de la historia, firmó con arena lo que nadie se atrevería a afirmar con su propio nombre. Y si la verdad fuera más extraña que la ficción que usamos para ocultarla, tal vez el gobierno no busca ocultar tecnología alienígena, ni los restos de una nave estrellada, sino contener algo que no puede explicarse con física, ni con religión. Un paradigma roto. Una pregunta que, al ser formulada, disuelve al que pregunta. Se trata de una presencia que no viaja por el espacio, sino a través de la probabilidad. Algo que nos observa desde el otro lado del espejo del tiempo, un cristal de una sola vía donde nosotros somos el espectáculo. La hipótesis más radical sugiere que el tiempo no es una constante universal. Si el tiempo es un río, el proyecto ECO no solo construyó diques para desviar su corriente, sino que aprendió a pescar en sus aguas. Y lo que pescó fueron tormentas de causalidad, paradojas vivientes. Imagina por un momento que cada universo posible es una estación de radio, transmitiendo en su propia frecuencia. Coexisten en el mismo espacio, invisibles, inaudibles, cada uno con su propia canción, su propia física, su propia historia. Normalmente, estamos fijos en nuestro dial. Pero ECO creó una antena, y cuando cambias el dial, no solo escuchas otra canción, a veces te sintonizan a ti. Los intrusos no cruzan puertas de metal ni atraviesan galaxias. Ellos ajustan perillas en una consola que ni siquiera sabíamos que existía. No invaden, simplemente resuenan. Su lenguaje no son sonidos, sino la alteración de la probabilidad, una geometría que decide ser verbo, un ángulo imposible que se convierte en una acción. Por eso el secretismo es tan absoluto. No se protege un objeto, se protege la propia noción de realidad. En cada acceso revocado, en cada documento clasificado, hay una historia no contada y un secreto que pesa como plomo, porque su sola existencia podría colapsar la nuestra. Los pocos que han estado cerca y han intentado hablar, lo hicieron en susurros, con la mirada perdida, no por miedo a un superior, sino por el terror de que sus propias palabras pudieran actuar como una invocación, como si el eco también escuchara. La frontera más dura no es la cerca perimetral de alambre de púas, es la memoria con llave, el conocimiento puesto en cuarentena. Pero aquí yace la paradoja definitiva. Y si mirar adentro es, inevitablemente, invitar a lo de afuera. Y si cada intento de observar es una forma de abrir una ventana. Esto nos lleva a la frontera final, la conciencia humana. La conciencia como el último campo de batalla y como pasaporte. Quizá no se necesita una máquina para sintonizar otras realidades, sino un estado mental específico. Y si eso es cierto, entonces las instalaciones de contención no son para ellos, son para nosotros. Para aislarnos de nuestro propio potencial. Toda jaula es también un mapa del miedo que la construyó. Cuando el cielo titubea, cuando las luces parpadean sin fuente, tal vez no es un fenómeno atmosférico. Tal vez el universo practica un alfabeto que no es el nuestro. Y nosotros somos el papel en el que escribe. No todo lo visto existe en nuestro plano, y no todo lo que existe en otros planos se deja ver. A veces, solo percibimos la estela, el rastro gravitacional que dejan en nuestra realidad. La geografía también guarda secretos, fallas geológicas,
que son frases en un idioma tectónico, cuevas que son signos de puntuación en la historia de la Tierra, lugares donde el velo entre mundos es más delgado. Los sismógrafos y magnetómetros del Área 51 tenían un propósito oficial: medir la actividad terrestre, su efecto real, quizá no intencionado, resonar con esas otras frecuencias, actuar como un diapasón. Cada protocolo de seguridad, cada alarma, cada intento de contención era, en sí mismo, un llamado, una declaración de que aquí había algo que escuchar. Y algo respondió. El vacío no tiembla, a menos que esté lleno de otra cosa, una cosa cuya propia existencia es una vibración. La música disminuye, dejando un eco sutil de viento y electricidad, como el zumbido residual de una frecuencia que acaba de ser silenciada. El verdadero secreto del Área 51 no es lo que se oculta bajo tierra, sino lo que aún podría estar intentando salir, no a través de una puerta, sino a través de una grieta en la lógica. Si algo desea salir, quizá ya está aquí, en la periferia de nuestra percepción, en el error de un sistema, en el lapsus de un recuerdo, probando la cerradura de nuestra mente. Y nosotros, parados en la puerta de nuestra propia percepción, fingimos no escuchar el golpeteo. El tiempo no es línea ni círculo. Es un vidrio que recuerda cada huella, cada rostro que se asomó, cada mano que lo tocó. Si la sombra no los sigue, si no es una consecuencia de la luz y el objeto, entonces, ¿qué sigue a la sombra? ¿Qué es lo que proyecta? Hay relatos que no terminan, que no pueden terminar porque nunca empezaron en un punto fijo. Solo cambian de narrador. Y a veces, quien narra no tiene voz, ni cuerpo, ni nombre, solo intención. Una intención que busca un anfitrión. Escuchar no siempre es oír con los oídos. Es aceptar la posibilidad de que hay algo, en el ruido blanco entre estaciones, que podría responder. La cámara muestra un túnel oscuro, una puerta cerrándose lentamente, y un susurro casi inaudible que dice: no miren arriba, miren adentro. Cuando la puerta baja, toda pregunta sube. Cada diente del mecanismo muerde un miedo distinto. Cierra con un fundido a negro. El radar militar se apaga. Solo queda el silencio. En el silencio, el desierto habla en pausa. Si este misterio te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar. Tu atención es la llave. Úsala con cuidado. Activa las alertas. Lo que viene no vendrá dos veces. A veces, el dato más puro es el que aún no se ha escrito. Nadie mira. O eso le gusta creer a la cámara. Lo que duerme no siempre sueña. A veces espera. No miren arriba, miren adentro. Gracias por mirar.